Hola, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este collar imitación madera con flores en arcilla polimérica. Para hacer este collar vamos a utilizar esta murrina o bloque de imitación madera y estas murrinas de flores. Si quieres aprender a hacer tanto la murrina de madera como las flores, te dejo el enlace a los vídeos en la caja de descripción del vídeo y en las tarjetas. Además vamos a utilizar esta plantilla que he plastificado y que voy a utilizar para las dos mitades del collar. Como esta murrina hace tiempo que no la utilizo y está bastante fría, lo primero que hago es darle con el rodillo suavemente para que se caliente un poco y me cueste menos cortarla. Y ahora con una cuchilla bien afilada corta láminas finas, aproximadamente todas del mismo grosor, de la murrina de imitación madera. No importa que estas láminas sean irregulares, puesto que la madera en sí lo es, y además elegiremos las láminas que más nos convengan en cada momento. En este caso he pasado todas las láminas por la laminadora al mismo grosor para que queden todas uniformes. Coge una lámina de color marrón al número 2 de la laminadora y pásala por la laminadora junto con una textura. Corta en dos mitades de manera que en cada una de ellas quepa la plantilla. Y ahora vete pegando las láminas de imitación madera una a continuación de la otra, hasta llenar prácticamente toda la superficie. Presta atención al sentido de la veta, que tiene que ser igual en toda la superficie del collar. Pasa con el rodillo suavemente por encima para alisar la superficie. Pon un papel de horno encima y bruñe con el dedo para eliminar las uniones entre las distintas láminas. A continuación utiliza una tarjeta para continuar bruñendo hasta que notes que la superficie es regular y que se han borrado todas las uniones. Una vez esté liso al tacto, vuelve a pasar la lámina en el máximo grosor de la laminadora junto con la esponjita de textura por la parte de atrás. Coloca la plantilla encima y repasa todo el contorno con un bisturí bien afilado. Por esto es importante que la plantilla esté plastificada. Suaviza los bordes con la punta del dedo.
Mientras menos imperfecciones tengamos, menos tendremos que lijar. Ahora repite todo este proceso con la otra mitad del colgante, colocando la plantilla de forma simétrica a la anterior mitad. En esta mitad del collar es donde van a ir las flores. Corta láminas de flores del tamaño deseado, muy finas, y si es necesario puedes afinarlas aún más usando las yemas de los dedos. A mí me gusta cortarle las partes que tienen arcilla translúcida para que se note lo mínimo posible al colocarla sobre la arcilla y quede el dibujo lo más integrado posible con la capa de abajo. Presiona la flor sobre la superficie del collar. Y repite con 2 flores más de tamaño diferente. Vuelve a colocar papel de horno encima y bruñe con el dedo y con una tarjeta hasta que queden las uniones totalmente integradas y no se note la diferencia entre las flores y la capa de abajo. Para esto ayuda mucho que la lámina de la murrina de flor sea lo más fina posible. Con ayuda de la cuchilla vuelve a recuperar la forma de la plantilla de nuestro collar y verifica usando la plantilla que se ajusta a la forma deseada. Si es necesario, repasa la textura por detrás. Y ahora coloca ambas partes del collar, como ves en la imagen, sobre un bol de forma circular para hornearlo según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estés utilizando. Aquí puedes ver las piezas del collar una vez horneadas y lijadas hasta conseguir un acabado mate pero suave. Con un rotulador permanente marca los puntos donde irán los orificios y realiza estos orificios con ayuda de un taladro manual. Para el montaje del collar vamos a utilizar estas anillas, un bastón de bisutería, cadena y esta cuenta de cristal, además de alicates de corte y 2 alicates de punta redonda. Comienza cortando la cabeza del alfiler y crea una anilla en el extremo con el alicate de punta redonda. Corta el otro extremo y crea de nuevo una anilla. Ambas anillas deben quedar en el mismo sentido. Abre una de las anillas grandes con la ayuda de los alicates y colócala en uno de los orificios centrales, introduciendo la cuenta de cristal.
Introduce otra anilla de la misma manera en la otra mitad del collar. Y así tenemos unidas las dos mitades. Coloca dos anillas en los extremos del collar para unir la cadena. Introduce un extremo de la cadena en una de las anillas y pruébate el collar para cortar la cadena a la medida correcta. Y ahora vamos a usar dos anillas y un cierre de mosquetón para cerrar el collar. Encuentra el centro de la cadena y córtalo con los alicates de corte. Introduce una anilla en cada uno de los extremos de la cadena y en una de ellas introduce también el cierre de mosquetón. Y ya tienes tu collar listo para ponértelo. Así es como queda terminado nuestro collar de imitación madera con flores en arcilla polimérica. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para hacer tus propios collares. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a me gusta y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.